Advertencia: el contenido del siguiente video no es apto para menores de 13 años, contiene lenguaje vulgar y humor extremadamente estúpido. No lo veas, chamaco. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más en el canal de Mangazine. El podcast de Mr. Yu, el único podcast que no voy a decir nada porque no vino nadie de los que tenía que venir. Estoy triste. ¿Cuántas veces te voy a decir que este es el podcast de Mangazine? Continúa el mes del terror en Mangazine. Oye, pero ¿por qué mes del terror? Si ya acabó octubre. Estamos en noviembre, no sé si sabías, pero el Día de Muertos es el 2. Bueno, sí, en noviembre, pero ya Y pasó. aparte da más miedo. ¿Por qué? Porque no solo es noviembre de terror, es noviembre sin ti. La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche parece sin ti. O sea, trajiste a este güey nomás para que cantara un pedazo de la canción de Noviembre sin ti. Claro que no, es nuestro invitado especial, Octavio de Contaco. Hola, soy el guitarrista de Contaco. Sigan a las redes sociales si quieren estar más pendientes de lo que va a estar pasando últimamente. Ok, trajiste al guitarrista de Contaco. Sí, para que haga colaboración con nosotros, ¿por qué no? Güey, pinche Mangazine, neta. Güey, se me fue el pedo. Tengo sueño, güey. Bueno, les vamos a decir qué iba a pasar aquí. El panda. Iba a ser un chiste, El panda tenía que hacer un chiste de no Mangazine, porque respétense, no imiten a cualquier pendejo. Respétense. A la verga. Haciendo alusión de una madre que nos pasó. En Pero tú Torrecaiba. también eres invitado, güey, te estás invitado. Güey, yo no soy invitado. Haciendo alusión a una madre que nos pasó en Torrecaiba, pero bueno, eso ya lo sabrán después. Vaya que eres tonto. Hola, Gabriel. Solo prometo no dormirme en este podcast. Yo no prometo nada. No yo se estoy duerman en el jodido. podcast porque está mal dormido. Bueno, Miren, No, recuerden, hay que entenderlo, me duermo porque estoy cansado. pero no recuerden que Héctor no se va a estos, dormir, yo sí. recuerden que estos podcasts son para que los escuchen mientras van manejando, mientras están barriendo, para que pongan al lado de su Switch mientras juegan y no tengan que ver nuestras asquerosas caras. Pero por favor no lo hagan mientras cogen. ¿no? ¿Por qué no, güey? Estaría bien Déjalo, culero. dígalo. Claro que no, puedes decir, esta va por Mr. Yui. Ríanse, pero eso ya pasó. Eso ya pasó. Señoras, señores, en este podcast, el podcast de Mangazine, vamos a hablar precisamente de una de las cosas que más ha estado con nosotros en cuestión del terror a esta nueva generación, que son las creepypastas. ¿Por qué las creepypastas? Porque bueno, así como había leyendas urbanas en los tiempos de nuestros abuelos, de nuestros padres, las leyendas urbanas se transformaron en leyendas de internet gracias a las creepypastas. Obvio. ¿Y cosa de una creepypasta qué significa? Bueno, hace rato hicimos investigación porque esta es la segunda vez que grabamos esta parte del podcast. Podría ser la tercera. Podría ser la tercera, la segunda. Esperemos que solamente sea la segunda. Esperamos que solo sea la segunda. Bueno, resulta que creepypasta viene de dos palabras. Creepy. Creepy, que es terror, miedo Creepy. en inglés. Creepy, ¿qué? Y pasta, que viene de copy-paste. Y el creepy es el creepy hush. Así es. No malean te quieren, creepy. Esta rola culera. O sea, cosas que ustedes saben pasan con normalidad en este punto. Y del otro lado tenemos past, que es parte de past, pegar. Ya dije, güey, copy-paste. Ah, pues ya lo dije. Presta atención, panda, pero no me importa. Se está durmiendo. Pégale un zape. Yo tengo la duda, ¿por qué pasta no tiene que ver con paste? O sea, es Con pasta. Ajá. Pasta, no sé, güey. No sé. ¿Cómo otra vez? O sea, ¿por qué pasta no es a la boloñesa, güey? Ay, qué Es rico, copy-paste. Más que, bueno, también hay un punto. Alfredo. Yo anteriormente lo había como comentado en la parte que no se grabó, que yo había leído en un lugar que decía que era pasta porque venía precisamente de lo fácil que es hacer pastas, como las creepypastas son fáciles de subir a internet, pero ya vimos que no tiene nada que ver con eso. También él decía que tenía que ver con un buffet de pastas. Un buffet de pasta era como un buffet para la gente que le gustaba el terror, o sea, creepy, lo que te da miedo, lo ponían como en un buffet en un subreddit, y de ahí salió la palabra. Mr. Pues, Yui. aquí están todas las historias. Chinguense ustedes solos. Mr. Yugi veía una caricatura que así se llamaba, Creepy. No, Creepy. Ah, la de la niña. Ajá, la niña que había sido creada por insectos. Ya Que ya no, nadie pues. se acuerda, pues estaba bien chida. Bueno, Pero bueno, vamos a regresar al tema Entendamos principal de algo, ya está podcast. Sí, ya está viejo. Este podcast quiere hacer alusión precisamente a este punto de las creepypastas. Hay un concepto que entendemos, casi todas tienen la misma estructura. eso era algo que a mí me molestaba, güey. Que, o sea, prácticamente todas las creepypastas eran lo mismo. Es un güey que trabaja o es pasante o es tío primo de alguien en Nickelodeon, Cartoon Network, Es la nalguita de Walt Disney, y un día ve algo que no debía ver y ojos hiperrealistas y luego sigues tú.
Sí, básicamente es eso. Yo creo por lo de copy-paste, ¿no? O sea, Sí, nada no. más pasaban de una a otra. El punto también en los videojuegos, ¿no? Siempre un cartucho maldito, Ajá, algún ajá. maldito, algún archivo Un archivo maldito. maldito. Alguien había muerto por alguna razón con este tipo de juego y había dejado parte de su alma. Y bueno, ahora que tú lo jugaste tenías que Sigues tú. resolver el misterio y sí, sigues tú. O sea, no te morías. Pero es una parte de la magia de esto. De eso hay una historia real. Ah, No, aparte, o sea, sí es real sí. porque En toda- no está maldito el cassette, sino el vato murió su amigo y pues juega todos los años el juego que juega con su amigo. Es una historia triste. También hay una de Halo, pues antes de que A ver, dime, existieran en Halo 2, cuando salió en Xbox original, pues muchas personas empezaron a dar cuenta que en el multijugador, cuando tú lo jugabas en modo local, siempre había un tercer jugador, ya sea, o sea, había un jugador extra, Ajá. y nadie lo controlaba. Y no lo podías matar, él te mataba a ti, pero tú no podías hacerle nada. ¿En serio? En serio. Después se descubrió ¿Por qué? que era un error en el código del juego, pero siempre existió esta teoría de que era un jugador fantasma. un jugador fantasma. No, pero- un trabajador maldito que había De hecho, Herobrine. el error, Ah, como el Herobrine, ¿no? el error en realidad se trataba de una vulnerabilidad de seguridad del juego que permitía a otros jugadores meterse por medio de unas herramientas digitales ya y me matar al acordé. medio mundo sin necesidad de hacer nada. Y eran unos hackers que se la pasaban haciendo bromas y cuando se dieron cuenta que esa madre se había vuelto viral, siguieron haciéndolo. Y no Sí, había los- manera de que lo sellara Microsoft. Las porque no se- famosas Yabusas fantasma. Sí. ¿Sabes qué me Ya me acordé. me daba risa de ese tipo de mierdas fantasma de los juegos, güey? Porque igual lo mismo, güey. Igual en Mario Galaxy. ¿no? Siempre es un pendejo, güey, que se murió haciendo el juego o se murió y su alma quedó atrapada y te persigue y te coge y no puedes hacerle nada. Igual que el Herobrine y los de Mario Galaxy, güey, los que puso el mismísimo Shigeru Miyamoto para espiarnos. Sí, es lo que decían, pero bueno. Eso dice Ranito. O sea, Y lo difícil es que antes los parches no son como ahora, que simplemente conectas a internet, te descargas un parche. Y es que era más ya. difícil, sí, porque los juegos Ajá. de por sí las consolas no tenían tanto memoria como para hacer un parche de Ajá, y juego. ya ser actualizado. Ahora los juegos son meramente digitales. Entonces, ¿qué hacen? Borran la parte mala del juego y meten la buena. Ya no te dejan algo atorado. De hecho, creo que esa es una de las principales cosas que a muchos no entendían de los videojuegos anteriores. Que a pesar de que mandaran el parche se quedaba dentro de la consola, pero el disco seguía teniendo El error. el error del juego. O sea, si tú ponías tu disco en otra consola, no había manera de grabarlo. Algunos estudios dijeron, bueno, vamos a hacer discos regrabables para que se pueda hacer esto. El problema era que si tú dejabas un disco regrabable, alguien podía entrar y alterar el juego y hacer los mods que Ay. no querían, como lo hacen en los juegos de computadora. Pero los mods están chidos. Sí, la neta sí. Pero bueno, regresando a Creo que el punto. internet no sería lo mismo sin mods. Sí. Regresando al punto. Las creepypastas empezaron a surgir en la época del internet, se empezaron a hacer famosas. Claro. Casos como el suicidio de Calamardo. Suicidio de Calamardo. Que hay un video en Magazine del suicidio de Calamardo. Sí, que por cierto pueden checar en el especial de terror. Del año pasado. Casos muy cruciales, como podríamos también argumentar, aparte del suicidio de Calamardo. El ratoncito matador. Bueno, El son suicidio de Mickey Mouse asesino. Ah, Mickey Mouse asesino. No, el suicidio de Mickey Mouse. No, era Ay, Mickey Mouse otro. el ratón asesino. Bueno, también está el Sonic.exe. Sonic.exe. Page.exe. ¿Cómo se llama? El cartucho de Zelda. El Majora's Mask. ¿Cómo se Ben llama? Drowner. Ben Drowner, que tenemos también, por cierto, en el canal de historia. Aparte de Ben Drowner está la de Tales All. El Taylor. Y por supuesto, una de las más populares, Slenderman. Renderman. Slenderman. Mira, si alguien va a hablar de Slenderman, que es el panda, porque él fue hasta ver la pinche película. Era calcetín con trombos, man. No güey. mames. Sí. Hasta la película se tragó ese cabrón. Está bien culera. Me arrepentí. Y lo más gracioso es que fui con mi hermana y si le dio un verguero de mí. ¿A tu hermano se le dio? Estaba chiquita. Es que no mames, güey. ¿Quién verga hace un algo? O sea, ¿quién hace una película basada en una creepypasta, güey? Dejas una creepypasta de hace como de 10 años, güey. Bueno, es que Sí, hay un duró punto. 10 años esa puta película. La película salió a destiempo. Ah, que sí, ¿no? Porque la creepypasta fue una de las creepypastas más longevas, hay que entenderlo. Las creepypastas son inmediatas por el hecho de que tienes que estar relacionada a la generación en la que se creó o tener conocimiento de lo que la rodea. Por ejemplo, hoy en día la gente no se va a asustar de una creepypasta de Rugrats porque los niños de ahora no crecieron con Rugrats. No, le vale verga. O sea, por ejemplo, estaba tú la que decías que creepypasta era la de Angélica, ¿no? Ajá, la de que supuestamente Angélica era una paciente paciente mental, psiquiátrica. Susi era su enfermera y todos los Rugrats habían muerto de una forma fea. Horrible, ¿no? O sea, Tommy lo mató un sartonazo a Hugo porque se volvió loco, güey. Dean no nació nunca porque el feto salió muerto.
Philly y Lily, su mamá era muy drogadicta y se murieron adentro también por drogas. Carlito se murió en el accidente con la mamá. Kimi era un invento del papá de Carlito, ni siquiera existía. O sea, y ay, no, sí estaba bien feo. Eso suena muy raro, pero por ejemplo, después hubo una creepypasta que toma las mismas bases de nada fue real de lo que vimos en la caricatura con Phineas y Ferb, donde Phineas en la primera aventura mató a todos porque le salió mal el invento. Oigan, ¿y Perry? Entonces Perry, no, pero por ejemplo, Perry era su única mascota, pero él estaba en el loquero y él estaba. Güey, es que te digo que es lo que me da hasta coraje de las creepypastas. O sea, está chido que tomes un elemento de la infancia de muchos, como las caricaturas o los videojuegos, y les pongas algo chistosón, pero salían creepypastas, o sea, hubo un tipo donde salían creepypastas como de mayoreo, y todas tenían base la misma estructura. O la misma estructura, o era la misma mamada, pero con diferente objeto. O sea, no te dijera que se parecen, sino que es la misma cosa, pero con un diferente objeto. Copy-paste. Ajá, sí. Creepypasta. Bueno, la creepypasta de Slenderman fue una de las más famosas. Estábamos debatiendo, la verdad, a ver si alguien puede checar el dato, si nació en 4chan o Reddit. Básicamente esas son las redes sociales que más... Voy a sacar la libreta de Swan. Es for Reddit Chan. Más ocupa la gente que hace este tipo de cosas, como que son temas de discusión antes de que el internet se volviera lo que es. Yo creo que es Reddit, porque Reddit yo recuerdo que fue muchísimo antes. 4chan nació después de... Es que no recuerdo, pero bueno, exactamente. Lo que hicieron un tema en una de estas dos redes sociales donde les pedían a la gente que mandaran fotos si habían encontrado a un hombre de, ¿cómo se llama? De cara así, o sea, sin rostro, un hombre sin rostro que usaba traje de fondo. El chiste es que dieron una descripción, se inventaron al personaje y mucha gente les envió fotos que solo tenían manchas. Ajá, son manchitas. O sea, realmente no existía. O sea, la cara de Slenderman la podrías relacionar con cualquier mancha de una foto desgastada. La foto de viejita de tu abuelita que nunca conociste. No fue ni en Reddit ni en 4chan. ¿En dónde fue? Fue creado en un hilo del foro de internet Something Awful. Ajá. Todavía más viejo. Iniciando el 8 de junio de 2009. Bueno, el chiste es que se volvió tan popular. ¿Son qué? 11 años. 11 años. O sea, ¿hace un año salió la película? No sé. No la fui a ver. ¿Los años, creo? 2018. El chiste es que la creepypasta se volvió muy popular y empezaron a salir videojuegos, salieron versiones alternas como los Slendertubbies, Slender Shrek, o sea, de todo. Slender, la coja. Básicamente era Slender la Llorona. Me imagino que salió el Slenderman Mexico Tour. Nunca jugué el Slendertubbies. Ninguno de esos juegos fue guau, me vale verga. Pero ¿te acuerdas cuando fue lo de Shrek? Shrek es amor. Ajá, Shrek no, es vida, ¿no? Dios, no. Me imagino que en ese de Slender Shrek lo que pasaba es que te cogía. Te alcanzaba, Shrek te cogía, güey. No lo dudo porque no sabía qué pasaba después. Por eso, güey. Eso sería peor, creo. ¿Saben qué? Bueno, el punto de esto antes de hablar de tentáculos. Bueno, es que Slenderman era un hombre alto, delgado, sin rostro, con tentáculos, sin pelo, en ese punto. Y la mayoría de los juegos que sacaron de él eran screamers. Sí. En ese punto. Pero bajó su popularidad cuando salieron los juegos de Five Nights at Freddy's. Porque no nada más era escapar de él, sino tenías que hacer otras cosas, tensión. Y el chiste es que lo reemplazó esta saga. Y en eso seguían preparando la película, todavía no salía. O sea, el punto fue ese. La película se tardó tanto que ya Slenderman era irrelevante para cuando salió. Güey, tan fácil te la pongo. Está más chingona la película que hicieron en YouTube que la misma que salió en el cine. Es que según eran los cortos, güey, de lo que iba a ser la película. Pero ese fue el punto. O sea, como una serie web. La historia de Slenderman lo que hizo fue tomar el conocimiento de toda la gente de cosas que le pueden pasar a cualquiera que crea en ánimas y las mezclaron para hacer una historia nueva. Un nuevo personaje de la cultura popular que hoy en día está dentro incluso de la categoría de los monstruos que están con nosotros, de los monstruos de la historia con los iconos urbana, del terror actual. con los iconos del terror actual. Junto con Jeff y todos Sí. esos güeyes. Jeff the Killer. Güey, el Jeff the Killer, fíjate que el Jeff the Killer nunca me ha terminado de convencer. Lo siento tan Falso. No, o sea, tan O chafa. sea, sí era falso, güey. No, lo siento tan chafa, pues. O sea. A ver, Es como si me dijeras, A ver. ¿quién ganaría entre Jeff the Killer y el pavo asesino de Thanksgiving y el pavo asesino pavo, gana, güey? güey. Por eso, o sea, así de culero, ¿no? En las épicas batallas de rap del friquismo creo que ganó, si no me Jeff. recuerdo, Jeff, ¿verdad? Le ganó a Slenderman. O sea, un pinche niño Pero con ¿por cara qué? de cloro. ¿Pero por qué le ganó? ¿Lo apuñaló? Creo que sí, Él ni tiene más, un güey. cuchillo, ¿no? Sí, güey. Épicas batallas. Luego le inventaron una novia al
Ah, sí. Jane the Killer. Y la seguía. Jane the Killer. ¿Cómo seguía, güey? Sí, pero es Vi que... todas las creepypastas. O sea, estas creepypastas eran historias creadas por fans para tratar de usar terror con Obvio. algunas cosas, digo. Querían poner su granito de arena ahí. Pero tomaban cosas que habían pasado. Por ejemplo, de las creepypastas más populares, nació previa a la historia del internet, pero fue con el internet como se viralizó. Que era la historia de... bueno, cuando se hizo popular el internet, la historia de... ¿Smiley? La banda Town. ¿Cuál? Ah, el pueblo de la banda. Pueblo de la banda. Sí. Sí, que había un caso de niños en Japón que después de que salieron las primeras copias de Pokémon Blue Escuchaban la música de la banda Town y se volvían locos. La música tenía frecuencia. Supuestamente si sonoras. ponías la línea de frecuencia de música, en el momento que se escucha cuando todos se volvían locos, salía un Hengar en la línea. Exactamente. Porque Pokémon ha sido víctima de tantos. No, pero es que muy mira, grande. Sí, porque mira, muy grande. ahora te va. Esa teoría se basa en hechos que sí fueron Se reales. supone que fueron reales. No. Sí, Ay, no. caso. No, es que esa teoría, y lo sé por este punto, con que una persona tenga algún ataque por alguna frecuencia, cualquier cosa, porque no se volvían locos, simplemente les daba dolor de cabeza. No les daban nada. No, Es ese fue como con los Pikachu. epilépticos, ¿no? No sé. Ya ves que a Pikachu sí le... Bueno, el Porygon les dio ataques epilépticos. Bueno, resulta No, que... no. Bueno, pero es que va otra cosa. Lo del Porygon ya lo regresaron porque resulta que no. Ya comprobaron que el episodio no causa nada. O sea, pero a esto voy. En ese entonces todos estaban con miedo a todo lo digital. Entonces, con que alguien dijera, Mr. Yugi, alzar la mano, es Sí. que yo me mareé por este videojuego, pues ya la compañía tienes que hacerle un cambio. pero igual no mames, no se la pasaban 8 Entonces, pinches horas sentados. si hay- 10 ahí jugando. Si existe una primera versión que tiene una versión de la canción, pero no te vuelve loco. Sí, es diferente, un poquito diferente. Es un poquito por el sonido. Es un poquito diferente, no, es un poquito menos agudo y ya. Es un poquito diferente. Sí, y ya. Pero la creepypasta decía que si tú la escuchabas te volvías o suicida o pendejo. No, pendejo ya uno es. Y lo con peor eso no se era nace. eso. Lo que más daba miedo era que las pinches cadenas de noticias se lo creían y lo hacían viral. Sí hubo muchos canales que lo hacían, Un pero... verguero de canales que... Al extremo. Sí, no, Al extremo. No, pero no de canales de televisión, no de chingo canales de YouTube. no, pero es que mucho tiempo en los canales de YouTube hay que entender algo. Es gente que de su propia mano puede hacer las creepypastas y no tiene rigor científico, entonces no tiene forma, ni tampoco rigor periodístico. Entonces se crean un montón de pendejadas. Hay que entender que también muchas páginas, revistas de Estados Unidos hacían bromas del Día de los Inocentes y las revistas de México pensaban que era la nota real y la traspasaban. Es cierto. Por no darse cuenta que salían el 1 de abril. La Exactamente. April Fool's, el Día de Tontos. Como ya. cuando Día de se los- mató mucha gente por la transmisión de radio de los marcianos. Cuando lo de Sí, pero esa fue leyenda. No, ese sí pasó. Bueno, no, sí pasó, pero ese fue, ¿cómo se llama? Ese es antes de la creepypasta. Creo que aquí No, diferenciar no me entre acuerdo, leyendas los y 40, creepypastas. ¿Cuál es la diferencia entre una leyenda y una Es creepypasta? que yo creo que las Eh, leyendas pues han es que- pasado ajá. la El tiempo. etapa de generación. Tiempo, se han deformado y se han ido de boca a boca. Ajá. Creepypastas nacieron en la época de Del internet. y muchas veces son copia y pega y son basadas en cosas En cosas del internet. del internet o de la cultura popular. Slenderman se basó en una cuestión que sí le afecta a todo el mundo de la cultura popular, pero arraigada a la historia dentro de internet. Ujú. Desde ese punto. Otro, Igual Jeff the Killer. Es que sí. Smile Dog. Te digo que es The Rake. el de Rape todavía me suena Ese más, sí me da más miedo. chidillo, pero lo que es Jeff the Killer y Smile Dog se me hace una estupidez. No puedo. Llega un archivo, lo No. abres y es un perrito santuario. No puedo tomarlo en serio. ¿El perro No puedo comiendo tomarlo cereal, en qué? serio. Ajá, pero También. es igual. Esa madre da más miedo que el Pero Smile no Dog. cereal. Ese, Y no da yo no miedo. ese yo no lo llegué a ver. Está bien estúpido. Ya los más nuevos. Ya sé, Se los manda un más archivo nuevos. y es un perro comiendo cereal y No, ¿Pero es con cuchara? No, tranquilo. El del perro comiendo cereal, ese supone de un chavo que un día llega a su casa, baja las escaleras y estaba su perro. Él se pone a jugar con su perro, se da la vuelta, sale y cuando vuelve a entrar, pues se va, supone que se va, ¿no? Pero se le olvida algo. Regresa a su casa y encuentra a su perro sentado como un humano comiendo cereal así. Como cuando su mamá lo saca haciendo Así cochinadas, como, chaval. y el vato se saca de pedo porque pues, obviamente un perro no come sentado así. Y ese supone la creepypasta. Sí, porque Es su como era su perro. Ajá, que según no era su perro. Esa era madre le otra sacaron cosa. de tantas cosas. Ok, ¿no? pero dio miedo porque Guaratín. se sirvió primero la leche que el cereal, ¿verdad? Pero es lo que voy, esa es una estupidez ya, güey. O sea, está feísimo eso. Bueno, pero hay creepypastas muy buenas. Sí, hay que pensar. Bueno, una de las creepypastas que más ha trascendido
fue porque empezó como leyendo de los videojuegos y ya después alguien se dio la tarea de darle una buena redacción. ¿Cuál? Con todas las pruebas, la de Polybius. Ah, el Polybius. ¿Por qué? Porque estábamos en un mundo donde... Pero ese es un creepypasta también. Es que sí, también entra dentro del creepypasta porque es algo de la cultura pop, que fueron los videojuegos. O sea, nada más por esa parte entra como creepypasta. Sí es anterior al internet, pero una vez que hubo internet ya pudimos hablar de ella. ¿De qué trata? Trata de una máquina de videojuegos, un arcade. Que causaba dolores de cabeza y que había gente vestida de negro revisando qué pasaba con los pacientes y gente desaparecía por jugarla. Y un día desapareció la máquina y nunca nadie la volvió a ver y nadie sabe de ella, pero se acuerdan de ella. Y luego Dross sacó un video donde estaba jugando el Polybius, me acuerdo. Sí, ¿en serio? Bueno, es que hay un emulador que finge ser el Polybius, como lo describe la gente que supuestamente lo vio. O sea, pero también no va más allá de ser una leyenda. O sea, no hay nada comprobado. O sea, sí creo que haya habido máquinas que desaparecieron, porque en ese entonces, por ejemplo, hoy en día hay una compañía sin fines de lucro que busca hacer el archivo internacional de todas las máquinas de videojuegos, el archivo internacional digital. Ellos están buscando poder mínimo hacer un museo de todas las copias de todo lo digital que ha existido, para que no pasen las cosas que pasaron, por ejemplo, con lo de Scott Pilgrim, que no hay manera de... No, pero sorprendentemente va a salir otra vez el juego. Sí, no, pero en un momento ya solo se tardó 10 años. Bueno, yo creo que eso sí da miedo. Hay videojuegos y cartuchos que se han perdido. ¿Qué pasa? La única forma de hacerlo es conseguir el cartucho original y sacarle una copia de emulación. Sí. Entonces ese es el punto. Si tienes un archivo de todos los juegos que han existido, podrías hacer también una investigación a través de cómo ha evolucionado. Y pues dicen, es patrimonio humano. Sí. Nuestro crecimiento en la tecnología. Sí. ¿Cómo pasamos del punk? Del Mesa Punk. Pero en ese lapso ellos están también argumentando que se han perdido juegos. Sí, hay un chingo de juegos. O sea, hay juegos que se han perdido. Ese museo lo que quiere es tratar de buscar en todo el mundo para poder buscar las copias que faltan dentro de esa historia. Obviamente algunas compañías llevan sus registros, otras no. Algunas ya ni existen. Algunas las entierran en un desierto. Algunos se entierran en un desierto en Nuevo México. Bueno, el chiste es que eso siempre ha dado pie a muchas leyendas. No me vas a creer, pero hay un episodio de Los Padrinos Mágicos que yo pensaba que era una creepypasta. Y cuando me lo contó mi amigo Cabuto, que le manda saludos. El de los... Yo lo mandé a chingar a su madre, güey. El deseo secreto de Timmy. Bueno, yo pensaba, o sea, él me lo contó. Es que ese episodio tiene todo el arquetipo de es que él me lo contó. Dice, ¿por qué? Mira, o sea, ustedes escuchen nomás. Güey, es que, espérate, él me lo contó, pero yo lo escuché y él estaba como que riendo y le dije, ¡vete a la verga! O sea, claro que no. Acto seguido, sí existía. Resulta que Timmy es enjuiciado por la corte mágica del mundo mágico por haber pedido un deseo secreto, un deseo que le hizo olvidar a sus padrinos mágicos y a todo el mundo mágico. Y aparte pidió, dentro de ese mismo deseo, que nadie se acordara ni se diera cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué deseo crees? ¿Qué deseo crees que habrá pedido? Está de la verga, ¿no? Pidió que nunca creciera, que nunca cambiaran las cosas. O sea, si una mujer estaba embarazada, siempre iba a estar embarazada. O sea, así tal cual. Si alguien tenía 2 años, siempre iba a estar embarazada. Que sí pasara el tiempo, pero que nadie creciera ni notara que no pasaba el tiempo. Así como la pandemia. O sea, algo así como lo que pasa en Los Simpsons, que está esta teoría de que medio está inconsciente. Sí, exactamente así. No ese punto. Y que Timmy lo había deseado. Pero sí es real. Y resulta que el episodio salió. Sí existe. Y es un episodio de larga duración que se estiró película. Es un especial como de 1 hora casi. Donde sí es cierto lo que hizo Timmy. ¿Cuántos años lleva haciendo? Son 3 capítulos, ¿no? 40 años. 50 años. 50 o sea, años. Ese deseo Timmy lo pidió hace 50 años. O sea, y esa es la razón por la que hay tantos episodios. Y el punto que te quedas, güey, eso pudo haber sido una creepypasta de internet, pero es parte de los episodios. Güey. Algún cabrón en la mesa de los creadores de los cómicos. Hay que hacer una creepypasta. Pero en la serie. Y es parte del canon de los padrinos mágicos. Sí, exactamente. Ya después Timmy creció y fue Drake, güey. No, pues. No. ¿Dónde encajan las películas? ¿Dónde encajan las películas live action y esto, Héctor? Eso es un universo alterno. ¡Qué verga! No, en serio. Es el universo de Jimmy Timmy. No, te voy a explicar. Dentro de lo que pasa con las películas de Timmy Turner. Son 3, ¿no? Sí, hay 3 universos. ¿Ah, chingo? No, hay 3 universos, lo voy a explicar. El primer universo es el que solo abarca lo primero de la serie. O sea, de los primeros episodios a las temporadas antes de que naciera Puff. Ok. Después de la película, ¿no? Sí, ese es un universo. Después de Cazadores. Hay un universo que abarca lo de cuando nació Puff para adelante con las películas que salieron después animadas. Y el universo de las películas de Drake Bell, que es un universo... ¿Hay más de uno? Sí, no. Son como 3. Que es un universo que parte a partir de las películas... Perdón, parte a partir de donde acabó la serie después de Cazadores de Canales.
en un universo alterno donde Timmy sí creció, donde no pidió el deseo, nunca llegó el perro mágico, nunca tuvo que compartir, pero resulta que Timmy se afianzó al, si soy infantil no me pueden quitar mis padrinos mágicos, para poder conservarlos. Y ahí logra como una especie de trato para que se los dejen. Entonces es la mayor estupidez que hay en mi vida. ¿Cómo es posible que creas eso y cuando yo te digo mis teorías me vas a chingar a mi madre? Una creepypasta muy famosa. No, la verga. Yo, escucha esto, Octavio. Y esta teoría no soy el único que lo piensa. La película de B-Movie, ¿haces la película de B-Movie? Con Jaime Camil. Le mando un saludo a Jaime Camil. Hola Jaime, nos vemos mañana. Es precuela, o sea, B-Movie es precuela de iCarly. ¿Por qué? Espérate, ¿por qué? ¿Por qué es precuela de iCarly? Porque Barry Benson, porque así se llama, Barry Benson, la abeja se llama Barry Benson, que se enamora de esta doña que tiene el mismo nombre que la mamá de Freddy. No creo que es su nombre, pero tiene el mismo. ¿Tiene nombre la mamá de Freddy? Sí, tiene nombre. Sí, no, claro que sí. Todo el mundo lo conocemos con la mamá de Freddy, pero tiene nombre. Y por eso Freddy parece un insecto y tiene la cara tan grande. Y por eso su mamá lo protege tanto. Porque en un ataque de ira, ella mató al papá de Freddy. O sea, realmente no es alérgico a las abejas Freddy. No quiere que conozca a su familia. Exactamente, ¿ves? Ya ves cómo todo encaja perfectamente. Pero tú nunca me crees. Y ahora resulta que hay 3 universos alternos, señor. Bueno, pues, ¿de dónde chingados sacas eso? Ay, no mames, tú tienes 30, güey. Tú estás diciendo que el papá de Freddy Benson es Barry Benson, la abeja de B-Movie. Sí. Güey, un dragón se cogió un Dragonensure y sí jaló, güey. Y sí jaló. Sí, no, pero ya te dije por qué. Yo creo que a ver, investígame, panda. ¿De qué compañía es la película de B-Movie? Es de DreamWorks. De DreamWorks, creo. ¿Y eso qué tiene que ver con Nickelodeon? Dije creo. No sé. O sea, bueno, aquí te va el punto. O sea, tú estás diciendo que tiene la cabeza muy grande y que por eso es hijo de la abeja. Si das cuenta que la cabeza es del actor, o sea, no el personaje. O sea, no le inflaron la cabeza. Pero tiene sentido porque Freddy siempre se viste con rayas, güey. Es lo que yo le digo a él. Pero es que no me hace caso. Está enfermo de poder. O sea, te da más, es más coherente según él. Escucha esta otra. Es más coherente según él que haya un vehículo montado en una vagoneta de Pizza Planeta que tiene la capacidad de viajar por tiempo y espacio por todo el multiverso, a que la mamá de Andy sea bruja y el papá de Andy sea Woody, y un día que él le hizo que fue infiel, la mamá lo hechizó porque es una bruja y por eso Woody está tan apegado con Andy porque su papá... No. De hecho sí existe una teoría que no es 100%, pero está semi confirmada por los creadores de Toy Story. Que es que, ¿cuál es esta enfermedad que te daba? Que no es como lepra, es como esta madre. Es esta enfermedad que es como una tipo tos, como el... Ajá. Tosferina. No. La tosferina. La Tuberculosis. Ajá, el papá de Andy se enfermó de tuberculosis y mandó al baúl a Woody porque sus juguetes también se habían infectado. Y como medida de seguridad los encerraron en un baúl. Ese baúl se quedó sellado hasta que él creció, pero a las personas que sufrieron de tuberculosis después de unos años les puede volver a dar y más fuerte. Uh-huh. Se murió y Woody es el único porque era parte de una promoción de unas cajas de cereales. Uh-huh. Antes de que cerrara el programa como tal de Woody. Ajá, y él se lo ganó, el papá de Andy se lo ganó y era muy apegado. Cuando el Woody se quedó encerrado, los años pasaron y él jamás lo abrió. Y el día que murió el papá de Andy, le dio la llave a Andy. Entonces cuando fue a abrir, Woody pensó que era su dueño. Uh-huh. Porque se parecían y eran igualitos. Entonces la teoría dice que Woody... O sea que Woody sigue pensando que ese es el que el papá de Andy es Andy. Ajá. Es igual, está chida. Pero entonces el papá de Andy se llamaba Andy. Sí. Es que bueno, eso sí. No sé. O sea, sí, porque Woody dice, yo soy de Andy. Sí, eso sí es probable. Pero es muy normal que un papá le ponga como es muy normal que el hijo pendejo vaya y le deje el muñeco a una pendeja ahí. Se lo deja en el pinche kinder. Ya me enojé. No, pero luego lo recupera, ¿no? No sé, ya. No, güey. Woody cambia a sus amigos por una nalga, güey. Sí, qué bueno. Yo los vendería a todos ustedes cualquier día de la semana. Los cambiarías por una nalga. Claro que sí. Por Ilonka, güey. Por 2 nalgas. No, por Ilonka no. Te dije que estoy triste desde que se murió su mamá. Chinga, ¿por qué tienes que decir eso? Pues porque es verdad. Ya aquí se acabó el podcast. Ya vámonos, güey. Ya la verga.
No, por cierto, pésame para Ilon Carnadas. No, ya tiene un año. ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué pero pasó? no me enteré, me acabo de enterar. No mames. El pésame puede Güey. ser cualquier día. Por el rato lo dice en su canal. Pero te digo, esa del suicidio cámara. La del Deseo Secreto de Timmy Turner. Sí tenía toda la estructura de un creepypasta. Y yo pensaba que era un creepypasta hasta que lo vi ahí. Y por ejemplo, el suicidio de Calamardo es canon de Bob Esponja. ¿Ya? Sí y no. ¿Cuál sí y no? Es O canon. sea, la imagen. Resulta que el suicidio de Calamardo presentaba una imagen que fue alterada de Calamardo donde ponían los ojos. Según rojos decía la y creepypasta, era la única imagen que tenía. Sí, que tenían de. Pero que acto seguido, que hizo la serie consciente del meme en un episodio donde asustan. Reciente. En un episodio donde asustan a Calamardo. Se llama Randomland. Random. El chiste es que hacen, digamos que un viaje a diferentes realidades. Y en una de esas realidades se ve la cara de Calamardo así, haciendo consciente que en un universo alterno existió el suicidio de Calamardo. Ojo, este episodio es consecuencia del suicidio de Calamardo. O sea, primero existió la creepypasta, después el episodio, y por eso lo agregaron. No es que lo hayan agregado porque sí haya habido. En la película de Bob Esponja hay partes donde sale esa pinche cara y da miedo. ¿En serio? Sí. ¿Cuál? ¿La nueva? La nueva. ¿Cuál salió? No la he visto. Digo, yo porque le estaba viendo a mi hermana. La que está basada en la canción de Bad Bunny. Sí, güey. Eso sí da miedo, güey. Eso sí da miedo. Toda la película se basó en la canción de J Balvin. No, J Balvin le pagaron para componer la banda. No, le dijeron. Como Bob Esponja no ha habido varios estudios porque, güey, hace unos años, como Bob Esponja, con esto del suicidio de Calamardo, hubo como una remembranza de eso y pasó algo. No sé si conozcan a Luis Jefe 1. Sí, trabajamos con él, ¿verdad? Así, John Cena. Hola. Acá. Hace muy buenas parodias, ¿están de acuerdo? Ah, sí, es buenísimo. ¿Recuerdan que hacía parodias de Bob Esponja? Y del manual de Ned. Y del manual de Ned. Sí. El punto es que hace unos 5 años, me parece, empezaron a llegarle a varios youtubers fragmentos de un episodio de Bob Esponja. La voz, pues se notaba que era de Luis Jefe 1, pero él juraba que no tenía nada que ver, que nada de eso tenía que ver, pero llegaron varios fragmentos a varios youtubers y juntados eran el suicidio de Bob Esponja y le decían: desde que te fuiste, Patricio ya no sale a pescar medusas. No, pero eso sí. Pero eso sí lo subió él a su canal. Eso no, lo subió pero después, porque en un principio él decía que no lo había hecho él. Pero una broma de él. Era una broma, bueno. Era una broma entre varios youtubers que decían: me llegó este fragmento, a mí intentaron hacer como una nueva creepypasta. Intentaron hacer una nueva creepypasta, pero al final los descubrieron y los... Pues sí, no mames. Está chido, Héctor, está chido. O sea, él es el único que hace. Haz de cuenta que te llegaran. Te llegaran audios a ti con tu voz, güey. Y dijeras, güey, yo no grabé eso, qué pedo. No, está chido. Sí, pero él era parte de la broma. O sea, esa broma es como los quiero convencer a ustedes. Hubiera estado más chido que él no hubiera tenido nada que ver y que alguien más hubiera grabado la voz fingiendo ser su voz y dices, güey, no mames. Pero fue el mismo. Pero está chido porque ahorita ya ves que está de moda los de los ARs. O sea, los videos de realidades alternas. Como el de, ¿cómo se llama? Dear David, ¿dónde verga está el sol? No sé cómo se llama. Todos esos que están saliendo, que son videos que suben a TikTok, que suben a hilos de Twitter, que son como que pasan cosas malas y el chiste es que la gente los vea y los comente y obviamente son falsos. Pero te sacan de porque dicen, no, y martes tal día, a esta hora no hay sol, entonces eso ¿hasta qué está chido que las creepypastas ya han evolucionado en eso, en los ARs, porque es lo que son ahora. O sea, de ver lo de ¿cómo se llama el otro, güey? Había otra parte de Dear David, el de TikTok, el que te pasé, ¿cómo se llama? ¿El de dónde está el sol? No, ese es de Twitter. También hay uno de eso. ¿También? Sí. Pensé que nada más se había quedado en hilos. O sea, que son historias que se van desarrollando. Es que, ¿de dónde está el sol? En Twitter y en otros. Bueno, no, en cualquier son en redes sociales, pero el chiste es que, oye, son falsas. Pero el chiste es que son para entretener. Igual el de Ben Drowned. ¿También? No, Ben Drowned, no. Ben y no me acuerdo el puto juego. Que es Ben y un zombie. Ben and the Machine. No, el juego mucho un pendejo. Eddie Ben. Eddie Ben, que era un juego. Sí, lo recuerdo. Pero el que al final te comió el zombie, ¿no? Te abraza y te come. Pero supuestamente ese juego lo empezó a jugar Town Gameplay. Y a él empezaron a mandar cosas y jaladas según el estudio que lo creaba. Y al final supuestamente le mandan coordenadas donde él tiene que ir a una alcantarilla, buscar pendejadas. Llega a una casa sola, oye, cositas.
O sea, toda la historia la han creado con ese cabrón y para el juego. Sí, pero eso es igual, es falso. O sea, es falso, obviamente. Sí, pero el güey subía los videos. Está chido, porque es la evolución de las creepypastas. Pero el güey subía los videos como de que es que me llegó esto, no sé qué. Y es interactivo y hace populares a los juegos. Lo que pasó con lo del vecino, lo de Hello Neighbor, ¿no? No, ese cuál era. Dice, en el punto que dicen que la historia del creador real, que, ¿cómo se llama? Murió su papá, entonces de repente había como que un caso misterioso en la casa, y que a fin de cuentas que, el chiste es que el vecino era su papá, ¿no? Oye, qué rima tan mala. Bueno, qué R tan malo. No, o sea... No cuentas de la verga. El cabo era mi jefe que me regresó a las patas. Le debía 20 baros. No, pero Es que la agarré de la ofrenda antes de las 12. Está chido pues que sea el siguiente paso de las creepypastas y que ahora hay eso. O sea, si antes había creepypastas, ahora hay de esos, ARs. Y pues está chido, pero ahí luego tienes a güeyes como Dross diciendo cosas como, es que esto a lo mejor es real. No, pero es que hay que entender algo. Dross, al inicio de sus videos, pone unas notitas donde dice, bueno, eso es entretenimiento. Claro, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. La gente que cree que Dross es un... Es Dross. Es Dross. Es Dross poniendo sus notitas. Queriendo que, ajá. ¿La gente que qué? Bueno, la gente que piensa que esas cosas son reales está pendeja. O sea, Dross ni siquiera cree en fantasmas. Yo me acuerdo que antes cuando Dross, antes de que subiera videos perturbadores y se volviera lo que sus fans llamaron el noviembre eterno. En octubre. ¿No era el noviembre? Bueno, octubre eterno. Vale, lo que sea. yo no soy fan de Dross. Yo tampoco, sí. Yo me acuerdo que antes él era ateo y estaba en una cruzada interminable por desmentir todas las cosas paranormales y decía que la religión no existía y que Dios no existía y que si tú creías en algo paranormal eras un pendejo. Tiene mucha razón, sí, pero... Carlos Trejo subieron, ¿no? Ah, era como que era un Carlos Trejo. Ajá, Bueno, pero pues pero ahora Héctor vive de eso. Pues que es su fama. Sí, no, pero es que él lo buscó hacer así. Ahora vive, no sé. Más bien yo creo que pegó chido eso y dijo, pues de aquí Yo creo que la fama lo comió, güey. No, sí, güey, pegó definitivamente. y decidió hacer historias así, porque la gente le pedía historias de terror. No sé si te acuerdas de sus primeros videos de Dross te cuenta 3 historias de terror hace mucho. Pues eso lo hacía para cada noviembre. Pero sí, ese dato es perturbador. Pero y ya después decía todo el tiempo. Eso fue. Lo que pasa es que fueron como 3 años antes de que empezara a hacerlo solo de eso. O sea, cuando esos eran esporádicos. Sí, entonces salía el pinche duende Pero el punto es que su público. ¿El troll? El troll. Sí, su público lo pidió. Jugaba jueguitos, güey. O sea, su público. Antes hacía reseñas de anime y todo eso, güey. Como manga, si no un día nos va a comer un tema. Vamos, este especial va a durar 10 años como el de Dross. Su público lo pidió de una manera incesante y él decidió aprovecharlo porque se dio cuenta que había mucha gente que sí quería ese rollo. Sí, o sea, y de no ser por eso, no hubiera existido Luna de Plutón y el Festival de la Blasfemia y todo eso, porque se colgó de eso. No, y mira este punto. Hubo gente que sacó videos para desmentir los videos que Dross aseguraba que no eran verdad. Siguen todavía. Sí, o sea, a la fecha sigue habiendo güeyes que dicen, es que Dross dijo que este pedo ahí es un pendejo. Güey, o sea, los videos de Dross no son para que te los creas. Es entretenimiento, no. Es entretenimiento, güey. O sea. Es como ver una película de terror que está basada Es en como hechos ver reales. y decir, no mames, sí existe Der y el payaso y me la comió o algo así. Escucha, dale. No, pues eso. Es como decir que una película es basada en hechos No, reales. pero es que escucha. Como el proyecto de la bruja de Güey, Blair. no me lo vas a creer. Rick. Escucha, el otro día estábamos viendo Titanes del Pacífico. Titanes del Pacífico, donde hay robots gigantes contra kaijus. Y estábamos viendo esa mierda. Y dice mi amigo Eddie: no mames, Giselle. ¿Qué verga? Los robots se ven bien falsos, güey. Y le digo, no, Eddie, lo que pasa es que originalmente Guillermo del Toro quería usar mechas reales y monstruos gigantes reales. Pero pues ya ves que en Japón se tardaron un chingo en crear un Gundam para que pudiera andar y pues dijo, Pues el pinche. obviamente es como un animal. Es como Es que el sindicato de monstruos no los dejó venir para grabar, güey. ¿Quieres, güey? No me gustó la película de los pitufos porque los pitufos no se ven reales. No mames, cabrón. La misma mamada, o O sea, es que tuvieron la producción un pequeño problema con eso de que los pitufos Güey, no existen. pero los pitufos sí son reales. Una vieja se la mamó un pitufo y le quedó la... Ah, sí, es cierto.
Es como el reportero que le dijo a Sandra Bullock, ¿no te costó grabar en el espacio en la película esta de Gravity? No se grabó en el espacio. Y Cuarón le dijo, bueno. Güey, ya sé quién fue el pendejo que le preguntó a Cuarón eso, güey. El puto Capi Pérez, güey. Chinga tu madre, Capi. Bueno, continuando con esto. Continuando. Ya estamos a punto de terminar este podcast. Bueno, tuvimos una pequeña interrupción, pero bueno, ustedes lo van a notar, va a estar editado. Yo eso espero, porque si no, me enojaré. Ya para terminar, muchachos, vamos a ir pasando, preguntándole a estos muchachos guapos cuáles fueron esas creepypastas que los marcaron, que les tocaron. Vamos a comenzar con nuestro invitado de la banda Con Taco, que es una banda muy chida. Pero no tienen taco. No tienen. A ver, Octavio. A ver, pues yo soy una generación menor, sí me tocaron, a pesar de que no me tocaron como tal en sus inicios, me tocaron cuando ya estaban comenzados. El primero que me tocó precisamente fue el de Suicidio de Calamardo. Y ese me tocó porque antes de Whatever Tomorrow Crew, antes de No Me Revientes como tal, existía una casa de youtubers llamada Irreverente. Espérate, ¿lo viste con Kaeli? No. Dije, yo sí lo vi con Kaeli, güey. Yo sí lo vi con Kaeli, güey. Le mando un beso a Kaeli. Le mando esa era Yuya, güey. Le mando un beso a Kaeli y por favor ya no llores por tu perrita. Segundo, es que había un canal de una morra llamada Investigation Chick que se llamaba Sonia Alicia. Y esta chica creo que sigue haciendo videos en YouTube, si no mal dice Héctor, ¿verdad? Dale, continúa. Entonces ella tenía donde ustedes le preguntaban algo y ella investigaba. Entonces ella mencionó el suicidio de Calamardo y yo pues puse a investigar. Y pues sí, esa fue como la primera experiencia, ya no recuerdo la historia en general. Paranormal. La paranormal. Pero sí fue como la primera que me marcó, ya de ahí me tocó la de la obediencia al amor y cosas así. Ah, sí, cierto. También es una creepypasta. A ver, Panda. Yo la primera que me acuerdo que sí me dio miedo. Porque sí me dio miedo y la vi igual como a las 3 de la mañana. Nunca gané eso, sí da miedo. Nunca hagan. Porque, o sea, cualquier pinche sonito los pones como de, ay, güey, sí es cierto. Fue la de Rape. Ya saben, se juntaron en una granja, un niño que lo habían dejado solo a sus papás porque la vaca se escapó, no sé yo, y se quedó solito en la casa. La vaca se escapó. Sí, ya sabes, tanto yuca y sus madres. Y empezaba a ver a lo lejos un hombre parecido a Slenderman, muy parecido, pero como en posición de perro, que quería arrancar, no sé. O sea, la cuento yo y da risa, pero yo la leí y daba miedo. Y pues, escuchamos. Obviamente, ¿no? O sea, tú terminabas de ver esa madre, terminabas de hacer tus pendejas diciendo, güey, ya me voy a dormir. Y empezabas a oír ruiditos como de que un bochillo, güey, un tecolote ahí gritando. Pasó un perro y pues me da la verga, güey, algo se arrastró. Pues esa fue la primera que yo viví. Me dio miedo por pendejo por verla a esa hora. Y pues que me traumó muchos años. ¿Como 2? A la vez, tío. No, la creepypasta que a mí sí me pegó mucho fue la de Tenzol. Porque bueno, a diferencia de muchos de ustedes, yo fui fan aferrado de Sega. Yo era jugador de Sega. Era el típico niño que no podía prestarle sus juegos a sus cuates y viceversa, porque ellos tenían Nintendo y yo tenía un Sega Dreamcast. O sea, entiende ese punto. Ya después evolucionó al PlayStation, pero Sega, ¿no? Es el niño que juega Mario Kart y perdió. A mí me tocó jugar en su momento Sonic Rush y desbloquear al Tenzol. Entonces, pues tú buscas en internet, en ese entonces, en un internet de hace años, el personaje que te gusta para buscar imágenes, ya sabes, esas típicas imágenes de güey 2000ero, con tus personajes favoritos, o sea, donde estaba un collage horriblemente mal hecho en Paint, donde están todos donde no existían los marcos de Facebook, güey, sino tú hacías tu marco. Qué culero eres, güey. ¿Cómo dices eso de bien 2000ero, güey? Puta. Sí, güey. Hiciera, o sea, todos los que vivimos la etapa de los 2000. Era como que todos estamos enfrente de una lona con un chingo de personajes de anime y videojuegos. Sí, no, elige un personaje de anime y ya eres tú. Y después, puta, ¿por qué elegí el pendejo de esas? Entonces, yo elegí. Sí, no, para colmo, un personaje que caducó. Caducó culero. O sea, pero bueno. Puto, güey. Regresando al tema, yo agarré al Tenzol como un personaje favorito. Y lo busqué. Y me salieron las primeras creepypastas del Tenzol. Entonces me traumé porque para mí era un personaje maldito. Pinche Héctor, tira dentro de mi casa la verga.
No, o sea, sí, no abrió por un rato el juego. Pero después ya fue así como que, güey, estas son mamadas, ¿no? O sea, no mames. Güey, ya lo saqué, ¿qué pedo? Porque ya lo piensas un poquito más. En ese entonces más chicos aseguraban que el personaje de Tensol estaba basado en el demonio que había asesinado a mucha gente. Demonio. El demonio colorado. El diablo. Pero bueno, ya saben cómo son esas cosas. Por eso a mí me pegó porque yo era muy fan y como digo, incluso me llegué a creer eso de que Sega nunca lo agregó a los personajes secretos y que fue pura mamada. No mames, yo intentando sacar a este pendejo. ¡Ay! O sea, es que sí estaba el personaje. Sí, claro que está. Y era un personaje secreto, pero te decían, es que ahí al revés donde te dicen hay un personaje secreto pero nunca está. Pero aquí era al revés, era un personaje secreto que sí estaba, pero que no era un personaje asesino. Como en las COF. Bueno, fíjate que a mí, así como dice el panda, niño, nunca vean las creepypastas a las 2, 3 de la mañana. Porque si da miedo. Yo estaba viendo un video de Kaeli justamente, güey. Era miércoles. Güey, era como el 2011, no me acuerdo, 2012, o sea, imagínate. Y estaba yo de noche, güey. Ya ves que en internet estás viendo YouTube y una cosa te lleva a la otra, ¿no? O sea, sí. Un video y empiezas viendo, no sé, güey, saltas videos de comida y terminas viendo un vato bailando. Ajá. ¿Qué pasaría si Moctezuma tuviera Sharingan? Exactamente, de esos. ¿Qué hubiera pasado si Tenochtitlan no hubiera sido conquistada? Estaba yo viendo vlogs que saben de moda en ese rato, ¿sabes? El Warrior Tomorrow y compañía. Y saltó a Kaeli. Pero el video que estaba haciendo Kaeli decía, no, pues vamos a hablar de Bob Esponja, suicidio, Calamardo, ¡el suicidio de Calamardo! ¡Oh, Dios mío, no vean! Y ponía las etiquetas. Entonces yo así de, ¿qué veo? ¿Qué es esta madre? Creo que me perdí de algo. Fue a la caja de comentarios y todo el mundo estaba, ay, no, que el suicidio de Calamardo, no va a poder dormir hoy, no sé qué verga. Y en vez de verlo a la mañana siguiente, ahí va tío pendejo. Pues es que, güey, dije, pues, chicos, madre, ¿qué puede pasar? Le doy clic. ¿Y somos chavos? Le doy clic a esa mierda, güey, y me manda al de Calamardo, güey. Y a su verga, güey, me dio un puto miedo de mierda, güey. Lo vi creo que un martes en la noche y me acuerdo que y ya no vio el miércoles. El sábado, que era cuando nos juntábamos, güey, todavía seguía yo con esa madre, güey. Estaba yo asustado. Y ya pastor empezó, no, que son creepypastas y hay más y no sé qué chingada más. Y yo así de, no, la neta me molestaba, me da miedo. O sea, fuera de broma, al inicio, entonces siempre me daba miedo porque, no sé, güey, la atmósfera que le ponían y que lo viéramos en la noche, güey, o sea, era como güey, que... Es que era una mamada porque te aparecían en la noche. ¡Por eso! Tenían todo el puto día en YouTube para recomendártelo. No, de las 10 para adelante. Exactamente, y luego, por ejemplo, fue de las primeras filmetas que yo vi y me enseñaron, fue la del suicidio de Calamardo, la del ratón asesino, la de Mickey Mouse, el ratón asesino, y... Creo que ya. O sea, son las que recuerdo que vimos. O sea, que buscamos información y ese pedo porque parecía algo verífico, diría Dal Ramones, ¿no? Verífico, no verídico. Verífico. Y pues no manches. O sea, ya las veo hoy en día y digo, eso es una mamada. Y veo las imágenes hoy en día de las que te ponían en la pantalla. Y están bien feas. O sea, ya no te traes que ese pedo. Es que en ese mundo estábamos acostumbrados a lo máximo de calidad de 480. Y todo se veía borroso. No, y era 720. Era feo, güey, se veía feo. Y era 720, ¿no? No, 720 fue mucho de eso. Se veía horrible. Pero a lo que voy es que yo lo veía, güey, en ese rato. En 80. Y me acuerdo que se veía feo, culero, daba miedo el pinche Bob Esponja con ojos así raros. Hoy lo veo y digo, güey, esa madre está feo, está mal hecho. Pero lo ves hoy. Ajá, exactamente. Lo veo hoy a las 3 de la tarde, no a las 3 de la mañana. Güey, es que sí, o sea, yo lo veía entonces y decía, ¡ay, su puta madre, güey! No me lo pongan enfrente porque me mato. No, exactamente, güey. Y luego pastor empezaba a verlo a la... ¿Quién verga es pastor? Un cuate, güey. Lo empezábamos ese a ver. Ese nombre no existe. Lo empezábamos... Haz de cuenta que eran como las 12, güey. Y empezaba... Pues ya es hora de ver creepypasta. Y se ponía en YouTube y le ponía a cualquier puta creepypasta. Le ponía y se ponía a escuchar. No, yo estaba así, güey. No, creepypastas, no. Para el que no sepa, Pastor vive aquí
Mr. G vivía aquí y una pared de 2 centímetros lo separaba. Entonces el cabrón escuchaba todo. Entonces estaba culero porque yo, a mí sí me daba miedo, güey. O sea, ya ahorita ya me vale verga, yo lo sé, ya no me importa. Pero en ese rato sí me daba miedo porque era como que algo nuevo, güey, era algo extraño. Yo decía, no manches, es como lo que te dije de Hellraiser. O sea, yo de niño veía Hellraiser y decía, güey, esa madre debe estar horrible, no quiero verla. Y hoy la veo y me da risa. La misma manera. Igual que la de It o Chucky. Ajá, veo las creepypastas de entonces y me acuerdo que me daban mucho miedo y no me gustaba ni hablar de ellas. Pues había una de un santa asesino, güey. Ah, sí, el Santa Asesino. Y ahorita Dark Santa, güey. Y ahorita Hay un Santa asesino, el cártel de Santa, güey. Ah, sí, claro. El babo ahí te da 3 balas. Bueno, y ahorita, güey, es como de, güey, ya cualquier creepypasta es una mamada. Ya todo es mentira, todo es lo mismo siempre. Es un güey que hacía algo y ¿cómo se dice? Ahora vas tú. Sí, güey. Bueno, vamos a terminar el podcast con un chiste. El de, oh, no, me invitaron a mi hermano a una boda en Minecraft. Acto seguido, contesta otro gato. No, pues a mi hermana le invitaron a una boda, pero en Free Fire. Pero valió verga, todos empezaron a matar. Y pone otro vato. Yo también he ido a bodas donde pasa lo mismo, en Tamaulipas. A la vez. Mataulipas, güey. No vayan a... Bueno, no sé, saludos a Tamaulipas. O sea, sí vayan a Tamaulipas, pero no vayan a Tamaulipas. ¿A qué va a ser ¿Qué hay en Tamaulipas? No sé, güey. Ahí no hay pastes. ¿Qué hay en Jalapa, güey? ¿No? ¿Qué verga hay en Jalapa, güey? Lluvia, becarios a los que te puedes chingar, güey. Están los lagos y el parque de los verdes. Una pinacoteca. ¿Qué verga? Es una pinacoteca, güey. Los lagos. Bueno, ya nos despedimos. Gracias por escuchar o ver el podcast, por aguantarnos este rato. Cuéntenos aquí abajo en la caja de comentarios cuáles fueron las creepypastas que marcaron su infancia. Así nos despedimos. Güey, aguanta, antes de que te vayas. Hagan una creepypasta de Mangasin. Ah, pues Rífensela, culos. Si quieren hacer una creepypasta, háganla. Rífensela, Así culos. como esos fanarts homosexuales que luego mandan al... La mejor va a salir el próximo año. Fanarts homoeróticos. Pero por favor no las envíen a Twitter, no queremos que nos Y por pase favor, como sin regla 34. No, por eso, o sea, hay doujinsis ahí, pornográficos de mangas, así que hagan lo que se quieran, dan güey. cuenta que nosotros podríamos ser víctimas de la realidad 34 años nosotros. Ya lo son ellos dos. Ya. No lo dudo, güey. No dudo que muchas mentes de sucias castiganas que hay allí ya estén ahí bien Son pinches. mentes enfermas y me alegro mucho. Es como Disneylandia, pero para degenerados. Así Eso nos me vemos, encanta. chicos. Nos despedimos. Bye. Adiós. Dios. Ya para esa madre ya vamos a la verga.